Bueno, en los últimos minutos de la mañana en camino, tal cual lo habíamos acordado, el analista internacional, secretario general del Instituto del Tercer Mundo, eso continúa, ¿no? Por ahora sí. Álvaro Padrón está con nosotros. Buen día, bienvenido, Álvaro. Gracias por invitarme, buen día. Al revés, gracias a vos por aceptar la invitación. Arriba de la mesa está Venezuela, y yo lo decía más temprano, a Venezuela se la está viendo en claves muy distintas. Tengo la impresión que en Uruguay muchas voces están utilizando Venezuela para hablar de Uruguay en el marco de un incipiente año electoral, ¿no? Pero más allá de eso, hay hechos objetivos, contundentes, que están ocurriendo en Venezuela, y la comunidad internacional que ha dicho y está haciendo distintas cosas. ¿Dónde estamos parados al día de hoy? Casi podríamos decir a la hora, a esta hora, ¿no? Sí, es bueno como lo planteás en el sentido de una sensación de vértigo, ¿no? Pero yo diría que lo primero que hay que preguntarse es por qué, si hace tantos años que hablamos de la crisis en Venezuela, hoy parece estar llegando a un punto especial, ¿no? Porque en verdad, crisis hace ya casi 4 años que acompaña a Venezuela en casi todos los mismos términos que hay ahora, ¿no? Problemas de división política, de polarización, sí, situación grave en lo económico, digamos, gente que se va, represión, todo eso ya estaba. Y siempre decíamos, había una elección que ganaron los opositores, después la Asamblea Constituyente. ¿Qué pasó ahora que nos pone en esta sensación de inminencia, ¿no? Y yo lo voy a decir con claridad porque además tiene mucho que ver con lo que va a pasar en adelante. Es que el conflicto, la situación venezolana, escaló a una dimensión internacional que ya no tiene posibilidades de quedarse en el statu quo. Es decir, fue incorporándose a la agenda de las grandes potencias que, por razones muy hipócritas, ahora voy a comentar eso, terminan involucrándose en esta situación, y ahora algo hay que hacer, no puede quedar las cosas como están. Cuando un tema llega al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son digamos, es el lugar donde los países poderosos siguen controlando, de entre comillas, la paz mundial y gran parte de los aspectos económicos, es porque el asunto se puso pesado. Y además a esa reunión, que fue hace 2 semanas, no fue solamente la representante tradicional de Estados Unidos en el Consejo, sino fue directamente Pompeo a plantear que para Estados Unidos había llegado a un límite, que él quería directamente un pronunciamiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la situación de Venezuela. Digo, al pasar de estas cosas que nadie habla en Uruguay, que el hecho de que Uruguay esté sentado en ese consejo son de esas cosas absolutamente extraordinarias que deberíamos valorar más. La política internacional es mucho más que comercio. Es comercio, de manera imprescindible, pero es mucho más. Uruguay no existe en el mundo, si es por su tamaño, por su población, por su peso económico. Entonces, que seamos relevantes en el mundo por este tipo de cosas también es una ventaja, además de una obligación. Entonces, me gustaría que estas cosas aparecieran un poco en el debate uruguayo, que queda tan repetitivo de lugares comunes, ¿no? Y fuéramos capaces de, por un minuto, abstraernos de algunas discusiones y darnos cuenta que pasan cosas absolutamente singulares con respecto a nosotros, que a veces las asociamos más bien al fútbol, ¿no? Decimos, ¿qué tiene que hacer Uruguay en el concierto internacional con un Suárez, un Cavani, un 4º lugar en el campeonato mundial, cuando en realidad, desde el punto de vista proporcional, no existimos, ¿no? Entonces, esto es igual. ¿Qué hacemos sentados en el lugar donde el mundo, las potencias del mundo, definen para dónde va el planeta? Y estamos ahí. Y estamos porque tenemos historia, no la historia de los últimos 15 años, la historia de los últimos 100 años de Uruguay, de su política internacional, de su seriedad, de sus instituciones. Eso hoy está pesando, eso hace que hoy sea sede de la única hipótesis de diálogo que existe para la salida en Venezuela el jueves próximo en Montevideo. Entonces, valoremos estas cosas para entender que Uruguay, con eso, queda muy prestigioso a nivel internacional, nos sirve para que sepa que existamos, y a partir de ahí hacemos cosas también muy positivas en materia económica, porque si existimos en esas dimensiones, vas a tener diálogo con las potencias mundiales, vas a tener visibilidad internacional, vas a dar la imagen de estabilidad, de seriedad, de país creíble y demás. O sea, tiene un resultado práctico. Sí, asuntos de los cuales se va a ver beneficiado el próximo gobierno, cualquiera sea. La sociedad uruguaya se va a ver, porque es además el capital que se ha construido en este país durante muchas décadas, no es de un solo gobierno, de un solo perfil político. Ahora, pero es curioso,
porque lo que decís vos con tanto entusiasmo parece darse de bruces con la idea que a veces es implícita y otras veces es explícita acerca de que, por ejemplo, esta instancia de diálogo que se va a concretar esta misma semana, en la que va a participar Uruguay, México, otros países del continente y la Unión Europea, sí. Para muchos era ponerse del lado de los tiranos, de los violadores de derechos humanos, de las dictaduras, del vacío institucional propiciado por Maduro y sus secuaces, ¿no? Luce como... Bueno, en fin, ¿qué comentario te merece esa lectura? Yo creo que es un error, porque en realidad, primero, hace un ratito tú hacías ya una mención a ese clima del electoral que todo lo lleva al terreno de la polarización, ¿no? Entonces, si el tema Venezuela entra en la agenda uruguaya desde una lógica electoral uruguaya, estamos fritos. Para aprovechar esto que yo digo, de la oportunidad de que el país se prestigie a nivel internacional y realmente contribuya a la situación de Venezuela. Y ahí yo voy a ser muy claro. Hay 3 hipótesis de cómo uno se puede parar. Y durante un minuto trato de ponerme en el lugar del gobierno. Primera hipótesis, sumarme a quienes apoyan a rajatabla el oficialismo en Venezuela, ¿no? Que hay países en el mundo y en América Latina, ¿no? Bolivia, Nicaragua, El Salvador, y en el mundo Cuba. Rusia, China, Cuba. Entonces, uno dice, ahí Uruguay, impresentable. Sería inaceptable decir que en Venezuela no pasa nada y que el gobierno fue electo y que por lo tanto hay que respetar. Sería una locura. Nunca lo hizo el gobierno uruguayo. Y los que acusan al gobierno uruguayo de haber estado en Asunción no registraron que no solo no fue el presidente, que es lo que normalmente ocurre, no fue el canciller, fue el representante de Uruguay en Venezuela, que mientras lo tengamos, obviamente, como corresponde, tiene que ir, entre otras cosas, porque como bien se dijo, los estados son los que se relacionan, no los gobiernos. Pero lo que quiero decir es, el que no lea de que el gobierno uruguayo ha dado muchas señales de no adhesión al gobierno venezolano es porque o no lo quiere ver o porque lo ignora. Un dato, ¿ustedes recuerdan cuando Maduro trató de traidor, de alcahuete, de cómplice del imperialismo a Nin Noboa? ¿Ustedes se imaginan que Nin Noboa siente esa sensación de cercanía, de adhesión? Es una locura decir esto. Y estoy separando al gobierno de la fuerza política. El Frente Amplio tiene más problemas para esta definición porque tiene más de una posición en su seno. Pero el gobierno ha tenido una actitud razonable. El otro extremo en el que podría estar, es la segunda opción, es en los gobiernos que se han sumado a una especie de urgencia y locura por generar el cambio ya, que es muy peligroso. Y ahí hay de todo, desde gobiernos serios hasta gobiernos impresentables. El Grupo de Lima, Uruguay no puede estar en el Grupo de Lima, pero no este gobierno, ningún gobierno de Uruguay. Gane quien gane en las próximas elecciones, no es una institución. Es un club de amigos, es una especie de espacio donde se juntan gobiernos para decir algo, pero no tiene ni reglamento, ni funcionamiento. Para un país como Uruguay, chico, que siempre ha respetado mucho la legalidad, no puede ese escenario ser un escenario de coordinación política. Ahí está Guatemala, cuyo presidente está al borde de dar un autogolpe, donde está echando a los organismos internacionales de Guatemala. Está Honduras, que la propia OEA cuestionó las elecciones de Honduras. Entonces, cuidado con estas afinidades, con estas especies de lógicas en donde todos se juntan en contra de algo y no para construir algo. Por supuesto que tampoco me gusta mucho un espacio en donde se articule con Estados Unidos, léase el gobierno de Trump, que le importa un pito Venezuela. Y mucho menos le importan los y las venezolanos. Porque si le importara, tendría otra política migratoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojo con esto que está pasando, ojo con esta lógica, y cuando digo que el conflicto escaló a un nivel internacional, es que ahora todo lo que se define desde afuera son intereses. Ahora, el interés es el petróleo. Bien, hablaste de 3 posiciones y nombraste las 2 extremas. ¿Y por cuál decirlo queda? La menos simpática, la menos posible, pero la única valiosa, que es ayudar a que haya un diálogo. A ver, te pegan de derecha y te pegan de izquierda. ¿Alguien cree que el gobierno es masoquista? Sabiendo que lo que hace es, en primer lugar, muy difícil de que pueda prosperar, pero es un intento. Los sectores más de izquierda que van a decir traidor, traicionando a la causa bolivariana, bla, bla. De la derecha diciendo están apoyando al dictador. Ahora, bueno, en todo caso, con la
coalición que se armó para la reunión del jueves, estaría difícil decir que esos países que son, repito, los más serios del planeta, que son los que están intentando una salida que sea, sobre todo, evitando dos cosas que son absolutamente dramáticas: una guerra civil y una intervención militar externa. Las otras dos hipótesis, que no son el diálogo, dejan estas cuestiones absolutamente abiertas. Porque la polarización en Venezuela no se resuelve con más polarización. Los venezolanos ya tienen suficiente polarización como para que desde afuera, en vez de ayudar a que haya una salida pactada y negociada, y esto no significa hacer un juicio de valor sobre quién tiene razón, significa decir que ninguna de las dos partes puede liquidar a la otra. Y el que no entiende esto no entiende nada. Y esto pasó en varios países, incluyendo el nuestro. El nuestro salió de una situación dramática con un pacto, porque había una correlación de fuerzas que no permitía que uno le pasara por encima al otro. Y a eso yo incluso agrego otro asunto, que claro, cuando uno lo dice desde la perspectiva de compartir con la ciudadanía información, voces un poco a veces malintencionadas y otras de pronto confundidas, sugieren que cuando uno dice esto se pone del lado de los actuales gobernantes. En mi caso en particular, yo ya he dicho muchas veces y desde hace mucho tiempo, justamente por lo que acabaste, porque lo dijiste en el arranque, esto viene de hace rato. Sí. Yo siempre he dicho que si yo estuviera en Venezuela, si yo fuera venezolano, seguramente era opositor, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de opositor? Si querés lo discutíamos después, claro. Pero opositor. No obstante ello, hay algo que aún así hay que decirlo, que en Venezuela hay muchas personas, muchísimas, que aún así apoyan al gobierno de Maduro. Millones, Alejandro. Entonces ese es un asunto que, sueltos de cuerpo, lo dice quien, repito, es crítico a tal punto que asumo que sería opositor si yo fuera ciudadano de ese país, no se puede minimizar y no tener en cuenta. Es un gobierno que tiene apoyo de la ciudadanía. Claro, sería una irresponsabilidad no reconocer eso y entonces no ver que cualquier solución que no integra a las partes va a terminar siendo una solución sangrienta, porque va a haber enfrentamiento. Esto no termina bien si no es con un diálogo. Entonces yo quiero que alguien de los otros dos bandos, de las otras dos hipótesis, me diga cómo hacen para que esto no sea un baño de sangre. Ahora, sin embargo, el diálogo que se va a producir, o digamos, puntapié inicial acá en Montevideo, convocado por Uruguay, México y por la Unión Europea, ¿no? Efectivamente. La Unión Europea, no como tal, pero sí muchos países integrantes, algunos de ellos ya, justamente este domingo, cuando se venció esa especie de plazo, de ultimátum que dieron algunos gobiernos, reconoció al autoproclamado presidente Guaidó. Eso no luce como una contradicción, por un lado reconocer a Guaidó y por otro lado generar una instancia en Montevideo. Es una contradicción, pero es la explicación de por qué hizo la Unión Europea esto, porque son países y no la Unión Europea como tal. Al no tener consenso la Unión Europea, porque hay otros países que no apoyan esa decisión, sí, la Unión Europea ellos, como, ¿no?, tal, claro, sí, Grecia, hay varios, que termina diciendo, como Unión Europea, entonces intentamos una fórmula que contemple a todos, porque los mismos países que acaban de reconocer a Guaidó también dicen que están dispuestos a venir a Montevideo a esta negociación. O sea, claro, entonces no lo ven como contradictorio. Pero a ver... No, de hecho, Alemania, claro, España, entre otros, va a estar, sí, ¿verdad? Portugal, Reino Unido, Países Bajos. Entonces, todos esos países que a partir de hoy de mañana, con una cosa que era difícil de creer también, ¿no?, dar un plazo de ese estilo para una convocatoria, yo creo que fue poco feliz eso. Porque la Unión Europea acá tiene un problema geopolítico, que es que no puede hacer lo mismo que haga Estados Unidos o lo que haga Rusia y China. ¿Me explico? Claro. Intenta una solución intermedia, porque claramente los que están polarizando a nivel de las grandes potencias este conflicto y lo escalaron a ese nivel son Estados Unidos, China y Rusia, que lo pusieron en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estados Unidos porque lo propuso y China y Rusia porque lo vetaron. Entonces, ubicado ahí el tema, ¿qué hace la Unión Europea? Dice, bueno, nosotros no podemos estar ni de un lado ni del otro. Intenta una fórmula que sea menos hipócrita que esto de las grandes potencias, cuyo objetivo es no dejarse ganar en un territorio. ¿Y por qué insisto tanto en esto de la hipocresía internacional? Porque miren, después de que esto tenga una salida política, el gran problema de Venezuela es el día después.
es cómo se reconstruye un país. Y ningún país se reconstruye después de una situación así, dividido. Porque la comunidad internacional se va a olvidar de Venezuela. Y lo más difícil viene después. Esto ya pasó en Haití, pasó en Siria. Hay una enorme influencia de la comunidad internacional y luego todo el mundo mira para el costado. Claro. Cuando empiezan a haber necesidades mucho más concretas. ¿Y por qué insisto mucho en esto? Porque la salida que ocurra tiene que ser sustentable en el largo plazo. Al gobierno que quede, que tiene que tener como condición fundamental una elección y por lo tanto el respaldo popular y la legitimidad popular que hoy no tiene ninguna de las dos partes. No la tiene el gobierno actual, pero tampoco la tiene una persona que fue electa por 97.000 personas. Porque por 97.000 personas fue elegido Guaidó como diputado. Entonces, yo ni me creo que el gobierno actual tenga la legitimidad para sacar a Venezuela de la crisis, ni me creo que una persona autoproclamada con 97.000 votos pueda decir que representa al conjunto de los venezolanos. En ese contexto, Guaidó podría decir, es que yo soy un presidente, como dice, a cargo, ¿verdad? No vengo para quedarme por siempre y en todo caso mi tarea será convocar a elecciones libres. Sí, y para eso formar un gobierno paralelo ayuda poco. Es decir, el nivel de confrontación debería bajarse en vez de aumentarse. Entonces, yo creo que hay una parte de la oposición que no es toda. Miren que Capriles dijo que considera un error lo que hizo Guaidó. Sí, dijo incluso que cuando se autoproclamó a él le sorprendió. Claro, y que la mayoría de la oposición no tenía esa estrategia. No fue acordado eso, claro, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál sería el escenario de gobernabilidad con una oposición así? Entonces, cuidado con... A ver, lo que yo estoy diciendo no es simpático, no es fácil, pero es mucho más fácil hoy agarrar un conjunto de argumentos y ponerse uno de los dos bandos, pero eso es destructivo para Venezuela. Y hay que ser sinceros en esto y no comprarse solamente el discurso que nos rinda en la lógica, en Uruguay, electoral nacional. Por favor, no merece este país ese tipo de dinámica que en vez de contribuir, en primer lugar, a Venezuela, y en vez de contribuir a la historia de las relaciones internacionales uruguayas, nos haría retroceder. Ojalá no ocurra, ojalá seamos capaces de valorar este proceso, no porque no haya diferencias políticas, sino porque pongamos en serio la prioridad de cómo ayudar a Venezuela. Y hoy esa ayuda pasa por la reunión del jueves, muy compleja, muy difícil de que funcione la estrategia, no la reunión en sí, porque acá, al final, quienes van a definir esto son las y los venezolanos. Sin ellos no se puede hacer, porque lo que puede pasar es que se intervenga ese país, pero al final se lo va a abandonar. Y el futuro de Venezuela, como por suerte pasa siempre, está en manos de los que habitan los países y no de los que quieren desde afuera definirle su futuro. Por hoy tenemos que terminar, simplemente dos comentarios. Uno que dice, hola, bienvenido Ale, padrón genial, gracias, saludos para todos, Magdalena de Pinar Norte. Y otro mensaje que a través del 099-894-987 que llega sin firma y que señala, a la reunión de Montevideo, ¿vienen las dos partes de Venezuela? En principio no. Ajá. Porque es para organizar la hoja de ruta. Claro. Entonces, a partir de eso, aparece una tercer vía, que es esto de la negociación. Ojalá, después de armado eso, las partes en Venezuela, que en este momento están muy radicalizadas, uno de los dramas es que estos 4 años fueron ganando los sectores más radicales del oficialismo y de la oposición. Sí. Y esa cantidad de gente entre las que estarías vos y yo en Venezuela, que seríamos oposición, pero no cualquier oposición, que estaríamos pensando en cómo recuperar la capacidad de democracia y de gobernabilidad de Venezuela y no la polarización. Ojalá esa gente vuelva a tener la voz principal en Venezuela y los líderes que representan esos sectores sean los que emerjan. Y Mujica ahí tiene razón, esto implica, entre otras cosas, que se corra Maduro y que se corra Guaidó, y que aparezcan caras capaces de generar una imagen de que Venezuela puede tener una salida en paz, que es hoy lo más importante. Sí, lo que pasa es que hay personas como vos y como yo que simplemente por una cuestión etaria contribuimos, nosotros no particularmente, seguramente, pero contribuimos a formarnos políticamente en la derrota a la dictadura
Y allí aprendimos todos, con matices y diferencias que las había, y muy profundas, en el entendido de que eso se iba a producir. La tiranía se derrotaba en base a dos principios: movilización y negociación. Lo tenemos muy claro, lo vivimos, lo apreciamos, era hora a hora, día a día. Era difícil de tragar, pero era lo único posible para recuperar la democracia. Lo curioso que personas de la misma generación, para Venezuela, repito, cuando los militares en Uruguay no tenían apoyo político de ningún tipo. Exacto. Voluntad. Solo poder militar. No tenían votos, para Exacto. decirlo, ¿no? En este caso, mira, dijimos que hasta las 12 la obra tenía que ser y están respetando a rajatabla. Esto significa que a veces luce como una contradicción, ¿no? En este caso todavía que el poder, para mí, despótico y autoritario de Maduro, sí, sin embargo, tiene apoyo, mucho más se impone entonces el diálogo y la negociación. Bueno, por lo menos nosotros somos coherentes con aquella época que nos costó tragos muy amargos, y ahora plantearle lo mismo a Venezuela, que es una solución pacífica, negociada, un pacto. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Esto va a meritar, incluso después de la reunión del jueves, que más temprano que tarde nos reencontremos. Sí, gracias, Álvaro. Un como abrazo siempre. grande. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.